Buenas tardes, vamos a dar inicio este día a Voces en Terapia. Mi nombre es Antonio Velázquez, soy consejero de la Clínica Promesas de Vida. El día de hoy me acompaña el psicólogo Cristian. Un gusto. Y también vienen con nosotros el día de hoy dos de nuestros pacientes, se los voy a presentar. Olga Lidia, alcohólica drogadicta. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Alexis, enfermo alcohólico drogadicto. Gracias. De antemano, buenas tardes a todos. El día de hoy me gustaría empezar a tocar ciertos temas aquí en la mesa que me gustaría que pudiéramos ser un poquito honestos, ya que el hecho de hoy en día de las adicciones en nuestro entorno social o en nuestra familia son pues, prácticamente el pan de cada día, ¿no? No hay día que no nos demos cuenta que alguien necesita la ayuda, que alguien está hundido dentro de esa maleza de que son las adicciones, sea el alcoholismo, sea la drogadicción. Y pues me gustaría que el día de hoy nuestros compañeros pues empiecen a transmitir un poquito de lo que es parte de su proceso y desde qué momento empezaron a tener contacto con el alcohol o con las drogas. Adelante, Olga. Bueno, yo empecé desde la universidad. Pues la probé por curiosidad y al sentir que me ayudaba a estudiar, pues fue de que la seguí consumiendo porque creía que era algo bueno para la hora de los exámenes, que me ayudaba a tener mejor memoria, más orden en algunos tipos de actividades que realizaba. Sin embargo, pues fui perdiendo el control. Poco a poco el consumo se volvió mi prioridad. Ya no era prioridad el hacer mis tareas, el realizar mis trabajos, el realizar las actividades que realizaba. Ya mi prioridad, era pues el consumir, tal cual. ¿Pero qué te hacía consumir? ¿Qué sentías en esos momentos cuando tenías la necesidad de querer consumir? Muchas veces, y yo te voy a contar mi experiencia en su momento dentro de las drogas, era la necesidad de sentirme pues comprendido, ¿sí? A lo mejor ese vacío que tenía dentro de mi núcleo familiar, el hecho de ver violencia dentro de mi hogar, el hecho de no sentirme amado o valorado, me hacía consumir para fugarme de esa realidad. ¿A ti qué te hacía consumir? Más que nada el sentir una tranquilidad a nivel cerebral, de tener un orden en mis ideas. Era lo que me ayudaba mucho. Claro, al principio pues sí me ayudaba porque prácticamente me la pasaba estudiando. Entonces no era como que me distrajera en otra cosa. Pero cuando dejo de estudiar, pues ya no estaba ocupada en eso, ya nada más me la pasaba, según yo, yendo a trabajar, pero el trabajo no me requería mucho tiempo, ni suficiente así como que actividad en mí, y ya era más lo que yo me ponía a estar consumiendo. Entonces ese fue parte del problema de que eso se vuelve mi prioridad, o sea, consumir. Pues sí, más que nada era la tranquilidad. Ya no traer el cerebro, la cabeza así como que a 1000 por hora. Ok. ¿Y a ti, Jonathan, en qué momento empiezas a consumir? En el momento en que me empiezo a sentir solo, a la edad de 16 años, yo recuerdo que salía de la secundaria, me iba a un local con mi madre aquí en el centro, ahí me juntaba con un primo. El tiempo, pues él toma su camino, yo el mío, y regreso a donde yo vivía y pues ya no tenía amigos. Me sentía solo, me empecé a sentir vacío y una de las personas de ahí de mi colonia me ofrece marihuana por primera vez y de igual manera pude darme cuenta que era recreativo, que podía estar tranquilo, podía sentir paz, me podía sentir bien en ese momento estando bajo el efecto de la marihuana. ¿Cuáles eran los efectos que la marihuana producía en ti? Producía una paz, una tranquilidad, que sentía yo que eso era paz y tranquilidad. Era recreativa, me podía enfocar a recoger mi cuarto, me enfocaba a cuidar mis animales. Cualquier cosa que hacía para mí era agradable en esos momentos bajo el efecto de la marihuana. Y por ejemplo, pregunta para ambos. ¿Y cuando baja el consumo y vuelves a tu realidad, qué te hace sentir?
Pues bueno, al principio se sentía pues feo, así como que de repente volver a escuchar, pues, no voces, pero volver a tener todos los pensamientos que tenías antes, o sea, así como que, bueno, siempre he sufrido de ansiedad, entonces volver a estar pensando en qué iba a hacer en el futuro, qué iba a hacer al día siguiente, qué iba a hacer y que si no terminaba y esto y el otro, entonces por eso era que ya no me mantenía sobria. O sea, yo ya llegó un momento en el que siempre tenía que estar bajo la sustancia para sentirme bien, porque si no ya no sabía sobrellevar mis pensamientos. Yo no disfrutaba nada. Para mí ni escuchar música, como que la vida ya no tenía sentido. Ni siquiera disfrutaba el comer o el hacer nada, así nada. Solo recuerdo que yo pensaba cuándo iba a ser la siguiente vez en consumir marihuana. Como apenas empezaba, batallaba en conseguir marihuana y ya estaba generando en mi mente con quién ir o qué hacer para poder conseguir la marihuana. Pues sí, muchas veces al tener el consumo te hace fugarte de muchas circunstancias, ¿no? Muchas situaciones. Y cuando baja ese consumo, o como vulgarmente lo decimos, cuando entra la cruda moral y empiezas a tener esa carga emocional nuevamente, es donde empiezas a sentir culpa. Es donde empiezas a sentir nuevamente ese vacío y donde quieres permanecer aislado de todo mundo sin querer dañar. ¿A qué se debe eso, Cristian? En el área de la psicología hay un concepto, se define como comorbilidad, y habla de la relación que existe entre una adicción y un padecimiento de tipo emocional. Si analizamos ahorita lo que nos comparten nuestros compañeros, por ejemplo, Lidia menciona que había ansiedad. Esa ansiedad probablemente no te permitía concentrarte, hacer tus tareas, hacer tus actividades, porque tu mente estaba dispersa. Al empezar a utilizar la sustancia, pues tal vez era más fácil concentrarte en ciertas cosas, y así al principio pues te vuelve, entre comillas, más funcional, y después empezamos a agarrarlo como una especie de hábito, como una herramienta indispensable. Y después viene lo que comentas tú, cuando tu entorno se empieza a dar cuenta, viendo que es un tema que es muy estigmatizado por la gente, por la familia, por la sociedad, por la escuela, se te empieza a ver de una manera extraña, ¿no? Así como de, ay, pues esta persona, ¿qué onda? Y eso empieza a generar sentimientos de culpa, de incomprensión, y ahora yo me empiezo a aislar o me empiezo a buscar personas con las cuales yo me puedo identificar, y entonces empezamos a crear un sentido de identidad, como que todos pertenecemos y nos podemos comunicar y nos entendemos por algo. Y entonces empiezan a compartir las experiencias en la casa y muchas otras cosas que hacen como que te sientas identificado con ellos. ¿Y qué es lo que los une? ¿O qué es lo que nos une en su momento? Pues el consumo. Entonces, creo que esa es una de las razones. Y fíjate que ahorita me llama la atención esa parte. ¿Crees que la justificación dentro del consumo sea la base para que nosotros continuemos consumiendo? Creo que nada más es un factor. Ese es un factor, el que yo encuentre la forma de justificar el por qué lo hago. No, pues yo lo hago para funcionar bien en la escuela. No, pues yo lo hago para no sentirme mal. O sea, ese es uno de los pilares, ¿no? Encontrar una justificación. Pero después entra justamente la parte de la incomprensión, porque la gente o la familia te trata de convencer de que no lo hagas, de que lo dejes, de que te estás haciendo daño. Pero creo que no, o sea, como que también se centra mucho el entorno en hacerte darte cuenta que la estás cagando, que te estás equivocando, que estás haciendo algo mal. Y al último es como que preguntan, oye, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿O qué es lo que te hace falta? ¿O qué te estás sintiendo tan mal? ¿Qué puedo hacer por ti? Para que puedas verlo de otra forma, ¿sabes? Como que viene primero el regaño, okay, y luego la empatía. Entonces como que ese también es otro de los pilares que hace que se vaya gestando este campo fértil para que la adicción se presente de manera fuerte. Fíjate que ahorita que lo comentas, bueno, en este caso Jonathan es mi paciente, soy su consejero, y dentro de las terapias y las sesiones que llevo yo con él, yo muchas veces lo he llegado a notar justificación en todo momento, y me gustaría que fuera él el que comentara por qué se justifica y cuántas veces se ha justificado que no le ha funcionado y que probablemente el día de hoy logre entender.
Creo que sí, el no aceptar la realidad, el no aceptar que uno se equivoca. ¿A quién le gusta aceptar que uno está mal, que uno está fallando? Pero sí, aquí me ha hecho entender mi consejero que para llegar al fondo del problema tengo que rascarle y realmente meterme más allá el por qué lo hacía en su momento, ¿no? Creo que si el justificarme no... Es para tratar de evadir, ¿no? Más que nada como para tratar de evadir las culpas que uno siente, porque uno en ocasiones ni siente o ni recuerda el motivo por el cual lo hacías. Y en tu caso, Olga, ¿qué pudieses agarrar tú como justificación para tu consumo? Mi justificante siempre había sido mi ansiedad. Tu ansiedad. Ajá. Y que le daba orden, sí, que me daba orden en hacer mis tareas, que me hacía un poco más productiva, que realmente que no me iba a ganar, que yo podía con ella y que pues que sí, que yo era más chingona que la marihuana. Pues sí. Y fíjate, Cristian, que ahorita al escucharlo a los dos, pues puedo ver la diferencia de una manera, lo voy a decir así, abismal, ¿no? Uh-huh. Porque ella es su primer proceso. Uh-huh. De Jonathan, pues son 12 procesos los que lleva. Uh-huh. Por eso yo te preguntaba qué tanto la justificación la podemos agarrar como escudo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Para llegar a decir, basta, quiero continuar, déjenme vivir mi propia vida, no estoy dañando a nadie, uh-huh, porque ese es parte del escudo que nos vamos creando, ¿no? Sí. Para ti, ¿cuál crees que pudiera ser la diferencia de entender en un proceso y seguir intentándolo? Pues igual, son muchos factores, pero si nos acercamos ahorita en el tema que estamos tratando, mucho hay que hablar acerca de la dinámica familiar, porque una de los pretextos, de las justificaciones más fuertes que yo he notado y que incluso yo utilicé en su momento, era que mi familia no me comprendía, que sí querían que yo cambiara, pero como ellos no. Entonces como que me empezaba a agarrar de eso, ¿no? Y creo que es indispensable, en el trayecto que tengo trabajando en adicciones, en anexos, en clínicas, me doy cuenta de que cuando la familia se involucra, las probabilidades de recuperación aumentan de manera, realmente notable, evidente. Porque la familia se da cuenta, se les explica que la adicción es un síntoma de una enfermedad familiar, que quién sabe desde dónde viene. No sabemos si se generó más bien si surgió en esta generación, si viene de la generación anterior, no sabemos. Se viene transformando y en esta etapa o en este momento pues nos toca a nosotros, ¿no? Y entonces, ¿quién es el malo? El que está viviendo la situación de adicción. Pero entonces sí pasa mucho que la familia es como que pues aquí se los traigo, ahí apriétenle las tuercas, cámbienle piezas si es necesario y yo pago lo que sea, y cuando es, oiga, hay que hacer una terapia de esta manera, hay que participar, y es como que la misma familia le saca, ¿sabes? Como que es como de, güey, algunos están escondiendo cosas, algunos tienen miedo de sus propios procesos inconclusos, y todo eso hace que el paciente se agarre de ahí también para decir, entonces como si quieren que yo cambie y ellos, ¿no? Es muy cierto, porque dentro de las sesiones con Jonathan, dentro del apadrinamiento me he dado cuenta de muchas circunstancias, ¿no? Donde, pues es que yo he intentado cambiar, he querido hacer las cosas de diferente manera, pero muchas veces también la familia es pie de tropiezo para poder lograrlo, ¿no? Hay muchas familias que sí se comprometen para poder obtener un cambio total, tanto en ellos como en el paciente, pero cuando la familia se pone como pie de tropiezo, ¿qué es lo que pasa? Y en este caso contigo, Jonathan, ¿qué te ha hecho tropezar en diferentes ocasiones? El creer, primero creo que en los primeros procesos, bien sincero, yo no quería cambiar. Yo decía, voy a dejar de consumir cristal, pero voy a seguir consumiendo marihuana, o voy a dejar el cristal y la marihuana y voy a empezar a consumir solamente alcohol. Y me he dado cuenta que pues es lo principal que me ha hecho tropezar, ¿verdad? El que debo de derrotarme a todo tipo de sustancia. El día de hoy, cuando salga, ni siquiera cigarro, nada. Por ahí voy a empezar. También me doy cuenta que he dejado reservas, había dejado
no trabajaba con los resentimientos. Yo creía que los problemas eran míos porque yo tomaba la decisión de haberme drogado y no trabajaba en los problemas de mi infancia. También me he dado cuenta que las relaciones, yo tenía una relación tóxica y vivir con la persona que no quieres, pues es algo triste, y mi vida se veía triste, aburrida, y era algo también de lo que me hacía volver a consumir. Fíjate que, a diferencia de él, Olga, ¿qué crees que para ti esté funcionando ahorita? Pues creo, ¿verdad? Que pues el hecho de que intento trabajar, pero no intentando solucionar cosas del pasado, sino intentando ver que sí me afectaron, más sin embargo que soy la responsable de lo que realice, y todo lo que vaya a hacer pues me va a afectar a mí y a mi yo en un futuro. O sea, pues verlo así, no tanto así como que, pues sí, obviamente trabajar esos rencores y dolores que traigo del pasado, pero no puedo enfrascarme en es que por eso y por eso y por eso, porque pues siento que eso sería estar viviendo en el mismo círculo. Sino decir, pues sí, me pasó eso, pero pues no soy ni la primera ni la última, y a chingarle, porque pues hay que darle para adelante. Claro, ahorita estoy hablando así porque pues apenas voy a salir. Todavía no sé decir si es mi primer proceso. 2-3 meses. Fíjate que es algo importante, ¿no? Muchas veces darle la seriedad a las circunstancias o a las situaciones, porque Jonathan lo comenta, cuando nos llegamos a quedar con esas ciertas reservas es porque de alguna manera tenemos miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos miedo a lo mejor de volver a lastimar a las mismas personas, pero ¿qué nos hace tener esas reservas, Cristian? Pues creo que en el momento en el que se generan los traumas más fuertes, pues casi siempre es en la niñez, si no es que siempre. Entonces, en ese momento nosotros somos pues muy vulnerables, ¿no? O sea, realmente no tenemos ni las palabras ni el entendimiento para saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estoy sintiendo cuando yo veo, por ejemplo, a mis padres peleando, o a mi padre siéndole infiel a mi mamá, o viceversa. O sea, todas las cosas que yo veo cuando soy niño, de alguna manera las estoy registrando, pero yo no alcanzo a comprender qué es lo que estoy sintiendo, y mucho menos lo voy a poder expresar. Y eso, si con suerte me llevan a terapia siendo niño, igual y me dan una oportunidad de zafarme de eso. Pero en ese sentido, el trauma se genera en la infancia, en un momento de vulnerabilidad, y cuando uno es grande, sigue pensando que es igual de vulnerable que cuando era pequeño, y por eso el simple hecho de voltear al pasado y recordar y ver, ay, güey, no, es que en la terapia me están orillando a que yo vea el origen de mi trauma, y era yo, y era mi papá con un cinturón, y no, o sea, el simple hecho de empezar a recordarlo empieza a generar las emociones, y pues hay una resistencia natural, ¿sabes? Por eso nos sordeamos, tratamos de escabullirnos dentro del proceso, y que nadie me toque eso porque me duele. Y entonces es más que nada el miedo. Yo creo que en general es el miedo. El miedo a lo que voy a sentir es lo que me obliga a quedarme con esas reservas, porque prefiero quedármelo aquí adentro a volver a sentir el dolor que me generó en aquel momento. ¿Y ustedes ya se sienten liberados de ese dolor o de esa carga? Creo que no al 100%. Yo el día de hoy sí creo que ya no cargo con nada. El día de hoy sí me siento tranquilo, me siento en paz. Yo creo que nunca terminamos de tener esos como dolores, pero aprendes a sobrellevarlos. Y con ayuda, claro, terapéutica y de los psicólogos y de todo. O sea, obviamente con esa ayuda, pero yo creo que no es gripa, no se nos quitan. No, y de alguna manera sabemos que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad que es incurable, progresiva y mortal por necesidad. Y digo mortal por necesidad porque pues cuando somos necios y estamos repitiendo los mismos patrones, las mismas circunstancias, y se nos olvida que no debemos de frecuentar los mismos lugares ni de juntarnos con las mismas personas, es cuando nuevamente volvemos a dar el paso para una recaída. En este caso, ¿qué estás planeando tú o qué estás haciendo tú para no recaer? Intento trabajar mi amor propio, que pues
no mames. Perdón. Que es algo que sí traigo así como que y bien mal, y pues fue una de las cosas que me trajo a eso. Pues sí, el amor propio, que es para aumentar mi seguridad y ya no tener tanto miedo, el temor al futuro. A qué va a ser el día de mañana de mí, a qué puedo hacer o no, y cosas así. ¿Y qué te hace no tener amor propio? Híjole, pues al parecer desde chica, que había como, no el rechazo de mis papás per se, o sea, no era así que él no quisiera o ellos no quisieran tenerme cerca, pero pues por el trabajo no podían. Entonces, ese era parte del problema. ¿Qué le puedes atribuir a eso, Cristian? Pues igual hay ciertos conceptos, son identificadas como heridas emocionales. En este caso se puede hablar de una herida de abandono, en donde por las circunstancias el amor de los padres no era como algo que el hijo pudiera percibir de una manera firme, segura, que le hiciera como pues sentirse querido, sentirse observado. Entonces esto empieza a generar sentimientos de que yo no soy suficiente, o de que por mí ellos tienen que trabajar, o de que por mí pues no pueden ni estar en casa, o yo soy él o la culpable de que ellos no estén. Entonces cuando el niño no tiene la capacidad y la orientación para acomodar esas ideas, empieza a darse cuenta que tú siembras una semillita de culpabilidad. Pues es que por mí están trabajando y por mí no están, y entonces si nadie saca esa semilla de ahí, crece conforme va pasando el tiempo hasta que pues ya no te das cuenta y es un árbol, es un arbusto tremendo que está inundando tu mente, y la única manera de escaparse de esos pensamientos a veces pues es utilizando alguna sustancia, ¿no? Porque te tranquilizas, te suavizas, y viene la dopamina al 100%, ¿no? La satisfacción cuando tienes en tu organismo estas primeras pues este primer consumo, y pues ahí empieza a haber un enganchamiento con el consumo, justamente. ¿Y tú, Jonathan, qué estás haciendo distinto el día de hoy a tus procesos anteriores, como para evitar tu recaída? El día de hoy, primero que nada, tengo las herramientas porque ya lo he vivido. Porque yo ya sé que no tengo que ir ni al punto, ni tengo que volver al barrio, ni tengo que arrimarme con las amistades que consumen. El día de hoy, a diferencia de los otros procesos en la clínica que estoy, sí me dan la atención de poder trabajar mis emociones. Tengo la ayuda, me explican los pasos, tengo mi consejero, tengo mi psicólogo, y estoy trabajando. Y como lo dijo la compañera, en mí, porque también muchas de las veces yo lo quería hacer por mis padres, yo lo quería hacer por mis hijos, pero si realmente, si no me intereso yo, mucho menos me interesaban ellos. Entonces lo tengo que hacer por mí, y es algo que ya tengo la idea bien de lo que voy a hacer. Y, bueno, tengo una duda. El día de hoy, ¿crees que ya tienes identificadas las razones por las que ibas al punto, por las que ibas con tus amigos, por las que qué es lo que pues te lleva realmente a consumir? Las ganas de seguir consumiendo. Yo iba engañándome, creyendo que solo iba a ir a saludarlos, pero me engañaba dentro de mí. Yo sabía que quería consumir. Pasaba y decía, bueno, solo voy a entrar al picadero y no voy a consumir. Pero pues eran mentiras. A lo mucho me horneo, pero no. Y esto se pone bueno porque pues experiencia contra nueva dentro del programa, ¿no? Porque muchas veces la terapia es así, ¿no? Y de mi parte para con mis pacientes soy así, ¿no? El hecho de que se empiecen a confrontar, que se empiecen a preguntar para ver qué tan seguros están de sí, ¿no? Porque ahorita lo veníamos en el camino platicando. El día a día y donde va a estar la prueba de la realidad total, pues no es adentro de la clínica, ¿no? Porque estás en contención, no hay consumo, no hay nada. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? ¿A dónde vas a ir? ¿Cuáles van a ser nuevamente tus miedos? O miedos nuevos. Sí. Y desde esa parte, pues ¿qué tanto les ha funcionado a ustedes el tener un consejero, tener un psicólogo para empezar a dar paso a paso dentro de su proceso? Híjole, pues muchos, son una guía bien necesaria. O sea, nos ayuda mucho a irnos dando cuenta de muchas cosas. O sea,
desde el principio, desde el decir, pues sí, sí soy adicto, porque no lo aceptas, o sea, al principio llegas así como de, no, pues yo no sé ni qué hago aquí, si yo nomás fumaba bien poquito, si no, puro pedo. No, ya después estás así y empiezan a hablar contigo los padrinos, el psicólogo, y ya pues empiezas a ser consciente de que, pues sí, te había ganado el consumo, ya toda tu vida estaba girando alrededor de... O sea, te vas dando cuenta de eso, pero pues sin ayuda yo creo que es imposible. Sí. Sí, de igual manera a mí pues me ha ayudado mucho las terapias. Yo ya llegué a este proceso sabiendo que era un adicto, pero yo no sabía cómo dar mi primer paso. Yo creía que el primer paso era aceptar que tenía una enfermedad con la droga y con el alcohol, y me doy cuenta que el primer paso es derrotarme, así como lo hacemos en los trabajos. El trabajo de consecuencias me hace darme cuenta de que no solamente me afecto a mí, sino afecto a todo mi entorno. Ay, consecuencias, Cristian. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es una herramienta muy útil para hacerle al paciente, pues, caer en cuenta y estar conscientes de que lo que para ellos se había vuelto una normalidad, un yo controlo, un no hay pedo, un yo como quiera la hago, yo no tengo por qué estar aquí, todos están locos menos yo. Y cuando te presentan tus consecuencias, pues no te queda de otra. Bueno, si el consejero lo sabe hacer puntualmente, casi es difícil que uno lo haga la primera, entonces casi siempre se tiene que repetir. Pero cuando ya el consejero toca el botón, o sea, que aprieta y que dice aquí mero, es como una especie de un pequeño despertar en donde el paciente empieza a decir, no mames, sí estoy loco, güey, sí anda haciendo puras tonterías. Y entonces empieza a haber una oportunidad, una pequeña brecha para ir directo a la aceptación. Porque no es un camino fácil, no es algo que ocurre de un momento a otro, de un día para otro, o sea, son varios golpes emocionales con los que te vas encontrando dentro de la clínica, en los trabajos, que hasta que llega uno en el que ya no te dejan con argumentos, te dejan completamente desvalido, pero a tu ego, no a tu persona. O sea, están debatiendo las cosas que tú estás diciendo, se dan cuenta de que no estás siendo honesto, y cuando ya te quitan todo, pues ¿qué te queda? Lo que decía Jonathan, a nadie le gusta, o a casi nadie le gusta admitir que perdió, que no soy, que no valgo, que no. Es nuestro ego el que se resiste, pero una vez que bajas esa cortina del ego, entonces te ves realmente como eres, y ahí es donde se presenta la primera oportunidad hacia el cambio. Pues vamos a tocar el botón de pánico. Vale. Consecuencia que te he hecho llegar a la clínica. Mi consecuencia que me hizo llegar a la clínica. Ay, o sea, de las que describí. Sí. Dios. Pues yo creo que, bueno, yo ya no dormía bien, ya mis horarios de dormir eran a las 3 de la mañana y me despertaba a las 10. Y ya hacía todo mi día, pero llegaba a las 10 a la casa y volvía a dormirme hasta las 3 y así. O sea, yo ya me la vivía así, ya no dormía. Y pues me ayudaba obviamente el consumo de otras cosas. Sí, claro. De polvitos mágicos para, pues, estar más despierta y andar más activa en el día, según yo, lo cual no funcionaba. Lo único que hacía era que estuviera mal en el trabajo, o sea, luego atendía a la gente y no podía ni hablar, o cosas así. Entonces, pues, esa fue una de mis consecuencias, esa, y que también llegué a robar en el trabajo. O sea, ese también fue un problema. Claro, pues yo creo que esa es la verdadera consecuencia, ¿no? El empezarte a cerrar puertas en el área laboral, empezarte a hacer una reputación de alguien que pues no conviene contratarla para que forme parte de un equipo. Exacto. Y ahí se va una cadenita, porque pues empiezas mal con tu reputación, después empiezas mal en la vida económica, después empiezas, si tienes pareja, empiezas a tener problemas de pareja, si tienes todavía tu familia cerca, pues empiezas a pedir dinero. O sea, es como la filita de dominós. Se cae una y se empiezan a caer todas. Consecuencia que te he hecho regresar a la clínica. Ya me lo habían dicho, a mí ya me había dicho mi madre, pues ya están cansados. Me dijo, a la primera que empieces vas para atrás. Y yo no le quería creer, o dije, yo estaba seguro porque tenía a mi hija de 2 años que por ella ya no me iban a anexar. Dije, ya me ven bien, pues ya ven que ando con mi hija, y yo me sentía bien, me sentía feliz. Pero volví a faltar a la casa. Todas las madrugadas yo andaba consumiendo el cristal y regresaba
a las 3, 4 de la mañana y mi trabajo es manejar en carretera, entonces se preocupaban de que pudiera ocasionar un accidente, pero la consecuencia, así lo que hizo que detonara que me llevaran, metí a una amiga a dormir conmigo y mi mamá nos corrió, me voy para otra casa que teníamos en otro lugar y me empastillé y querer asaltar al Uber. Y eso fue lo que me hizo que me llevaran a la clínica. Yo no me daba cuenta de todos los peligros o los daños que hacía ya con mi consumo. Sí. Sí, el día de hoy sí me doy cuenta que puse en riesgo mi vida, puse en riesgo la vida pues, del Uber, todo por un rato de diversión o de pasar el tiempo, pasar el rato. Sí, sí, claro. ¿Hay alguna... fíjate, Cristian, que dentro del trabajo de las 10 consecuencias, como yo se las manejo a los pacientes, yo les pido más realidad. Uh-huh. Y en este caso, Jonathan, dentro de tus consecuencias, y yo siento que es una de las que más pega en el entorno familiar, ¿qué sentiste que dentro de tu consumo dañaste a unos hijos? Sí, es algo muy fuerte. Todavía el día de hoy, incluso hace rato, me daba cuenta de que en realidad los problemas que yo creo que son mis problemas no son nada de problema. En realidad mis problemas es el haber abandonado a mis hijos, el no estar para ellos. Hace un año que vi a mi hijo en la feria y yo le prometí que no lo volvería a dejar solo. Me regaló un barquito y me dijo, para que no te olvides de mí, porque él creía que yo ya lo había abandonado. Y esa es creo que es mi mayor consecuencia, la que estoy pagando más fuerte, ahora que ya tengo meses sin verlos, cómo los extraño y pues sí quisiera verlos. Lo que de algo me está sirviendo esta clínica es que los estoy valorando y el día que los vuelva a ver, los voy a abrazar y voy a estar con ellos y los voy a valorar mucho. Pero sí es una de las consecuencias, pues es mi mayor consecuencia. Porque en realidad lo demás pues ha sido desmadre, fiestas y no me preocupa tanto, pero sí el daño a mis hijos, eso sí está marcado y debo de parar porque no quiero que mi hijo siga mis pasos. Fíjate, me acaba de llegar una pregunta y es para ti, Olga. Dentro de tus consecuencias, el empezar a dañar a las personas que te dieron la vida, en este caso padre, madre, por tu consumo, ¿cómo te ha hecho sentir? Bien mal, porque sentía que no les hacía daño. Según yo me alejaba o no estaba en el mismo lugar para poder pues consumir y no estarles afectando, según yo. Pero pues trabajo con ellos, entonces el problema es que pues sí, les afectaba en tanto a nivel social, de que, pues, no mames, ¿cómo vas a tener, cómo vas a tener trabajando a alguien en esa situación? O sea, porque yo ya iba mal, iba hasta temblando a veces a trabajar. Uh-huh. O sea, desde ahí, o sea, la preocupación que les daba, porque ya veía a mi mamá y mi mamá se desvelaba a veces y así como de a ver a qué hora se mete a dormir, Y yo, pues, haciendo otras cosas. Sí. Y consumiendo. Entonces, eso también la preocupación de mi papá todo el tiempo, tenerlo al pendiente de que si ya me iba a comprar otra vez al punto, o si le hablaba otra vez a fulanito, o si me iba con sultanito para acá, o con una amiga, o con esto, o con el otro. Y pues ya sabían, o ya tenían la sospecha de que me iba a consumir. Entonces, todo el tiempo estar pensando en que, pues también la situación como está. Uh-huh. Y pues la inseguridad, que si no le vaya a pasar esto o el otro, también el simple hecho de consumir ahí en la casa. Uh-huh. O sea, estaba exponiendo hasta a mis hermanos, digo, ya no son chiquitos, pero pues todavía pues quedan expuestos y como familia quedan expuestos también. Cierto. Uh-huh. Sí. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, pues tú ya tienes, ¿cuántos hijos tienes? Dos. Si uno de ellos tira un bote de pintura y tú no sabes quién fue y llegas al cuarto y preguntas quién fue y tú los ves reaccionar, ¿tú te darías cuenta quién fue sin que ellos te lo digan? Sí. Fíjate, así nos ven nuestros papás. O sea, nosotros tenemos 30 y tantos, 40 y tantos y caemos en la idea de pensar que vamos a poderlos hacer los tontos.
aunque no vivamos cerca de ellos. O que nos ponemos las gotitas, o que ya me puse la bufanda para decir que traigo gripa, no mames. O sea, los papás, aunque nosotros tengamos 30 y tantos, ellos saben, es bien complicado. Yo creo que hasta es imposible engañarlos, porque si tú te ausentas, para ellos también ya significa algo. ¿Por qué no viene esta? ¿Por qué no me contesta el teléfono? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no sale del baño? Y entonces son años de conocernos. Y nosotros, y más en el consumo, porque nuestro cerebro no funciona al 100 en ese tipo de cosas, creemos que realmente podemos mentirles, engañarlos, y pues no, pues eso no se puede, carnal. No, es que por ejemplo la forma en la que busqué alejarme de ellos fue mudándome. Y pues la compañera con la que me mudé pues también era consumidora, entonces pues no. Ahí se empezaron a dar cuenta así como que no, puta, peor tantito, con quién se fue y esto y el otro, porque pues donde vivo es un pueblo chiquito. Sí. Entonces pues todos se conocen y ese es el meollo del asunto, es como de chale. O sea, ¿cómo que te fuiste a vivir? Y luego me voy a vivir con una pareja, la cual siempre me la vivía quejándome de él con mi mamá o cosas así. Pues obviamente mi mamá iba a decir así como, pues entonces, ¿qué chingados haces ahí? Claro. Pues claro, el consumo. Pero es que me gusta. No, hombre. Otra de las manifestaciones de la adicción. Pues estás con una persona que sabes que ni te ofrece nada bueno y que también nomás se la pasa jodiéndote, que no vales madre, que esto, que el otro, pero ahí estás, ¿no? Entonces es lo mismo. Igual un ratito de placer o algo, la compañía, estás consumiendo lo que sea. Diario. Exactamente. Lo acabas de decir, el hecho de sentir placer y el hecho de que ya ese placer hace que tu mente juegue contigo. Y ahorita me hiciste recordar cómo mi papá me decía, cabrón, ¿me quieres mentir si esos juegos yo los inventé? Esas mentiras yo las inventé, porque pues también su servidor fue consumidor, ¿no? Y en esos momentos en donde yo buscaba la distracción de la familia para poder hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que muchas veces me metía, los veía ya empezaban a recostarse, bueno, no creo que se paren ya ahorita al baño, ya es la hora, sí, y me metí al baño a drogarme, ¿no? Y cuando de repente, ¿quién está en el baño? Soy yo, a ver si ya te apuras, cabrón, y así como que, ¿no? Y muchas veces mi padre me decía, ¿tú piensas que me haces pendejo? ¿Tú piensas que no te conozco? Si yo te di la vida, eres mi hijo, ¿no? Y te quedas bloqueado y dices, chin, no sirvió la mentira, ¿no? Sí. La planeé bien chido, pero no me salió. Sí, no, y por eso muchas veces ahorita dentro de las sesiones con cada uno de los pacientes, pues trato de transmitirles mis experiencias y trato de hacerles ver los daños que vamos ocasionando. Uh-huh. Porque yo muchas veces puse en riesgo a mi madre al salirme a buscar a altas horas de la noche con su batita y andaba preguntando en la calle que si me habían visto, ¿no? Sí, lo vimos, jefa, lo vimos por tal lado, y ahí va caminando hasta ese lado, y a mí cuando me decían, güey, ahí viene tu mamá, pues córrele hasta el otro lado, ¿no? Y que anduviera caminando, para mí al momento era como, chin, no me dejan ni en paz, ¿no? Pero al paso del tiempo y al llegar al anexo, porque yo llegué a un anexo, la persona que yo escogí como mi padrino me dijo, el daño más grande que tú pudiste haber ocasionado es el daño mental a tu madre. Uh-huh. Y yo decía, ¿por qué? No lo entiendo. Y dice, sí, imagínate tu madre pensando, ¿con quién está? ¿Qué está pasando? Me voy a dirigir a este lado, pero voy sola, ¿cómo me voy? Ahora este hijo de la chingada ha provocado muchos daños, ha tenido muchos conflictos, muchas riñas, y si me pasa algo. Uh-huh. Y llegaba ahí, no está, ¿quién viene a buscar? Y la manera en que se dirigían con ella, y se iba a otro lado. Y llegaba a ese lado donde yo me encontraba, y por el hecho de estar consumiendo, pues me valía que me viera. Cuando volteaba a verla, decía, ching, vámonos. Uh-huh. Pero nada más llegamos a la casa y yo me acuerdo que esperaba que cruzara la puerta, la empujaba, jalaba la puerta y me salía corriendo nuevamente, ¿no? Sí. Cuando no medimos los daños ni las consecuencias de nuestras acciones, se nos hace fácil la vida. Sí. Se nos hace fácil seguirnos tropezando una y otra vez al seguir consumiendo. Por eso ahorita que venimos en el camino yo venía preguntando,
¿qué tanto puede servir un solo proceso? Y ser honesto, sacar todo lo que traes, no tener esa guarda de reserva para poder seguir lastimando. ¿A qué tanto tengo que seguir sufriendo para darme cuenta que tengo que cambiar? Sí. ¿Qué crees que sea lo necesario? Pues de entrada, creo que es indispensable que haya un seguimiento, porque la persona a veces o sale con mucha confianza o con mucho miedo. Entonces, cuando no hay, es como, no sé, se me ocurre cuando uno va aprendiendo a andar en bici, ¿no? O sea, si no hay alguien que te vaya en los primeros pasitos, ¿verdad? Que te vaya agarrando y que te suelte ya cuando agarras vuelo, pues es más complicado, ¿no? Que aprendas a agarrar la bici con confianza. Pero cuando ya alguien va y te va dirigiendo y te suelta, cuando ya agarraste confianza, es diferente. Entonces, de entrada, un acompañamiento que sea un seguimiento a lo que se hizo dentro de la clínica. ¿Podemos responsabilizar a la familia para ese seguimiento? Es que no en su totalidad, pero si ellos están en la disposición y si lo aceptan y se comprometen, entonces ya hay una responsabilidad. Porque hay una familia que te puede decir, ¿sabes qué? Saliendo de aquí, ya no cuentes conmigo. Que es difícil, o sea, por más culero que haya sido el paciente, es difícil que una familia se ponga en esa postura. Pero cuando la familia se compromete a formar parte de ese proceso, entonces ahí sí ya ellos están asumiendo una responsabilidad, ¿sabes? La pregunta del millón para los dos. Voy a empezar contigo, Jonathan, porque veo la responsabilidad y la obligación que tiene tu familia hacia contigo, porque así lo ven. Es mi obligación como su padre, como su madre, seguirlo apoyando las veces que sea necesario. ¿Le dejarías parte de la responsabilidad a tu familia para continuar con tu proceso? Creo que ya me han apoyado suficiente con el hecho de la clínica donde me llevaron y todo lo que están haciendo para que yo esté bien. Creo que ya me corresponde a mí el día que salga de la clínica ir a buscar mi grupo de AA, pedir el número, en este caso el suyo, de mi consejero, y ahora sí ver por mí, ya no tanto dejarles la carga a ellos. Ahora sí creo que lo tengo que hacer yo por mí, porque yo quiero estar bien, porque ya tengo 2 hijos, los cuales están creciendo y ya no quiero alejarme más de ellos. Pero sí los seguirías teniendo como tu círculo de confianza, para en el momento en que tú te sientas débil, decirles, necesito. Ahí es donde... Vale. Sé que cuento con ellos, yo sí sé que cuento con ellos, que sea lo que sea, a lo mejor ahorita no han ido porque están molestos, qué sé yo, pero yo sé que ahí están para mí, me están apoyando. Pero sí, yo ya quiero dejar de ser tan apegado a ellos. Sinceramente ya quiero independizarme, ya tengo que empezar a ver por mí. ¿Y en tu caso, Olga? Ay, yo creo que sí. O sea, no sé si eso esté mal, que esté muy apegada a ellos, pero sí los necesito. O sea, a pesar de que sé que yo soy la responsable de buscar grupo, buscar psicólogo, buscar todo, o sea, pues sí necesito de ellos para que mínimo me hagan la presión, ¿no? Porque siempre he sufrido de ese maldito ego que dice así como que en algún momento, no, pues ya, yo ya soy aquí la chingona, ya no necesito de nadie y bla, 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 y no. O sea, ciertamente, pues voy a necesitar de ellos para que me aterricen y siempre me estén jalando así de que, espérate, ¿a dónde vas? Todavía necesitas de terapia, todavía necesitas esto, todavía necesitas lo otro. O sea, el no confiarme. Sí, y es que en realidad creo que también es un poco realista pensar que haya un desapego total con la familia, ¿no? O sea, en algún momento van a tener que volver a coincidir en alguna reunión, en algún cumpleaños, porque pues si no también, o sea, ¿qué chiste tiene, no? Que yo me recupere, que arregle mi vida y prácticamente los bloquea a todos porque ya me quiero hacer responsable yo de mí mismo, o porque ellos no tienen nada que ver en esto, o porque ya los quiero dejar libres de este pesar que me he convertido yo. Y simplemente en el aspecto de cómo se van a comunicar, ahí ya es una responsabilidad compartida. Cómo me voy a comunicar yo con mi familia y ellos conmigo. Hay una situación
que eso es algo que ha sido como uno de los detonantes más comunes en los pacientes que he conocido, y sobre todo los que están en una situación de recaída, que salen y pues la familia está temerosa y no saben qué va a pasar, y apenas, por ejemplo, el paciente tal vez dejó de consumir, pero no dejó de ser impuntual. Llega tarde a una reunión y ¿qué piensa la familia? Ya, está consumiendo. Y no saben cómo acercarse, porque empiezan las miradas de ¿cómo andas? Y, o sea, te empiezan a evaluar, y si no se capacita la familia para poder tener ese tipo de acercamiento, entonces generan luego una bomba. Es que seguro ya andas otra vez con tus chingaderas, ¿a poco crees que a mí me haces pendeja? Y todo ese y entonces el paciente, si lo agarras en un momento de debilidad, ya agarró otra vez la justificación para irse, que es su responsabilidad mantenerse al margen y no dejarse llevar por una situación así. Pero si la familia se capacita en ese sentido, pues obviamente que va a ser también una gran ayuda para ellos y para el mismo paciente. Bueno, tengo una duda. Sí. ¿Recomiendas que la familia entonces vaya a terapia después de estos grupos o en el proceso? Ya, claro que sí. Uh-huh. Sí, definitivamente. Es que a lo mejor, fíjate esta parte, Olga, hay algo que muchas veces ustedes no llegan a saber o no se llegan a dar cuenta dentro del proceso, y aquí en la clínica. El tipo de terapia es distinta a la familia, a ustedes. Tratamos de que las terapias sean por separado y que no tengan ni siquiera el contacto visual entre ustedes. ¿Por qué? O se llegan a cohibir ustedes como pacientes de decir, China, va mi mamá, va mi papá, y ¿qué van a decir? Y esto, cuando nosotros queremos acercarnos contigo, vas bloqueada. Y tú, no. Y en cambio, cuando hay ese distanciamiento donde ustedes no llegan a tener ese contacto ni visual ni físico, y empezamos a trabajar las sesiones tanto del lado de la psicología como de la consejería con la familia, les empezamos a tratar de reeducar la manera de tratarlos, y como lo decía Cristian ahorita, ¿no? Y lo dije, como lo decía Cristian ahorita, el cómo se van a dirigir con ustedes. Muchas veces yo de mi parte, yo sí les digo a la familia, sígale dando el mismo amor adulto, No lo trate nuevamente como que hay el pobrecito, el indefenso, porque es un hijo de la chingada y va a volver a seguirlos manipulando y chantajeando las veces que quiera. Dele ese amor adulto, donde sabes que, Olga, el día de hoy tu responsabilidad es esta, mi obligación es acompañarte a tu grupo, dejarte, te recojo, porque son los primeros días de apoyo. Pero a lo mejor con ese tono, con esa manera de imponerte para poder ayudar, ¿sí? Y no como a lo mejor al inicio lo decía, muchas veces la familia es el pie de tropiezo, como lo que comentabas tú ahorita. A lo mejor por una circunstancia llegaste 5 minutos tarde a una reunión familiar y ya estás, ay, a ver, ya vienes, ya esto, y nosotros mismos volvemos a crear esa inseguridad en nuestro familiar, ¿no? Nosotros mismos volvemos a estarlos hostigando, y donde dicen, puta, pues ahorita que estoy haciendo bien las cosas no me creen, pues que se vayan a la chingada, ¿no? Y vuelves a buscar ese refugio. Sí, fui. Vuelves a buscar ese refugio, ¿no? Donde dices, no me entienden. De veras, para ellos piensan que es fácil dejar las drogas, empezar a retomar una vida o un estilo de vida, volverte a reincorporar a la sociedad, y cuesta trabajo, sí. Porque ya vas con la etiqueta, con el estigma de un alcohólico, un drogadicto, como lo decía ella, una ratera, ¿sí? Que te empiecen a poner esas etiquetas, es donde, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de mi parte, yo te lo digo, Cristian, y lo hemos compartido, cuando yo salgo de mi proceso del anexo, empiezo a querer retomar mi vida con una familia. Y de la nada llegan unas personas y me dicen, a ver, te vas detenido porque te pareces este retrato hablado. Y dices, ¿pero por qué? Y empiezas a renegar de Dios, y familia, ¿qué hicieron? ¿Y por qué no me ayudan? ¿Dónde están? Y para mí fue un cambio drástico de vida. Sí. Fue donde el estar 11 años de mi vida dentro de la cárcel, y para salir me decían, ármate un plan de vida, búscate un trabajo donde sepan que estuviste preso pero que te aceptan. Y digo, pues ¿quién me va a aceptar? ¿Quién va a tener la confianza en mí? Cierto. Sí, ¿quién me va a dar la oportunidad? Sí, y al no tener esa parte de apoyo, ¿a dónde llegamos a caer?
que para mí hubo una frase muy, muy fuerte y se me quedó ahí hasta el día de hoy. Me lo dijeron en el anexo y la retomé en la cárcel. Esto es para mentes poderosas. Si tú puedes con tu mente, vas a evitar recaer. Si tú puedes con tu mente dentro de la cárcel, te vas a evitar muchas circunstancias. Vas a pagar tu pena por completo y vas a poder empezarte a ayudar de diferente manera. Cuando yo salgo y mi primer trabajo fue en una panadería y nada más lo único que te pedimos es que pues seas honesto, que nos digas las cosas, ¿sí? Y vamos a confiar en ti. Y te empiezas a sentir presionado. Sí. Y dices, ay. Y los entiendo a ellos, ¿no? Claro. Y lo decíamos ahorita, el día que salgas, ¿qué vas a hacer? Sí. Ay, tengo miedo. Y mira, todo eso a mí me hace pensar en las herramientas que se le dan a las personas para cuando, e incluso que las puedan empezar a aplicar desde que están dentro y que se puedan seguir aplicando cuando están fuera. Hace rato Olga nos decía de el amor propio. Difícil o rara vez nos dicen en términos prácticos cómo engrandecer el amor propio en tu persona. Si yo te pregunto en acciones concretas, ¿cómo trabajas tú tu amor propio? Ay, pues lo que me han estado poniendo es el ejercicio del espejo. Ajá. O sea, estarme diciendo cosas positivas al espejo, no estarme fijando así como que en los defectos y en qué estoy haciendo mal, sino intentar como que enfocarme en cosas buenas. Bien, está bueno ese. Alexis, ¿tú cómo trabajas tu amor propio? Viendo por mí, viendo por mi salud, el día de hoy que hago ejercicio, que empiezo a buscar en la Biblia, en los libros de Alcohólicos Anónimos, y realmente el valorar mi vida, mi libertad, y creo que es algo que a mí me está ayudando a trabajar mi amor propio. Sí. Fíjense, les voy a compartir algo que a mí en lo personal considero que es una forma básica, pero una realmente una base bien firme de lo que es el amor propio, que es el ser congruente con tu palabra. O sea, que si tus acciones no respaldan tus palabras, mejor no las digas. Y me refiero a que si tú dices, mañana me voy a levantar a las 7 de la mañana, te levantas a las 7 de la mañana y te acostumbras a cumplirte a ti mismo con lo que tú mismo te estás diciendo. Porque es bien fácil decir, no, mañana me levanto a las 7, pero ya me desvelé y no, me dio hueva, como quiera, mejor empiezo mañana. Y entonces empiezas ahí a ser incongruente contigo mismo, a ser deshonesto contigo mismo. Y lo dejas pasar, ¿no? Y entonces quieres empezar a ser honesto con el mundo cuando contigo mismo no lo estás haciendo. Una de las formas que yo considero básicas y más fuertes de engrandecer el amor propio es que todo lo que tú te digas a ti mismo te lo cumplas y que siempre sean cosas para bien, para tu propio bien. Fíjate que yo me mentalicé por mucho tiempo, Cristian, recién que salí de la cárcel, quiero aprender a vivir. Porque toda mi vida no supe vivir. Toda mi vida fue un caos, una infancia pues difícil, una adolescencia donde despegué los pies del piso y yo no sabía nada de mí. Yo lo único que quería era llenar esos huecos, esos vacíos. Y cuando me di la oportunidad de aprender a haber escuchado esa palabra de una psicóloga que tuve, donde me dice, pues ¿por qué no te das la oportunidad de aprender a vivir? Y dije, es cierto. Y de ahí, mira, lo único que he tratado de hacer es disfrutar el día a día, pero como lo dices tú, con el compromiso de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas distintas, de que el día de hoy si me dicen que estoy gordito, pues qué tengo que hacer para mejorar y no sentirme mal, como lo decía él. El mantenerme haciendo ejercicio, el retomar una vida, el tener la mentalidad más sana y más limpia para hacer las cosas, nos va dando la pauta, nos va llevando el camino a lo que queremos lograr. Como lo decía, con el apoyo terapéutico de tu psicólogo, de tu consejero o consejera, hasta dónde llegamos, ¿no? A obtener lo que por muchos años o por mucho tiempo veníamos gritando, pero en silencio. Paz. Sí. Y hay otra cosa, bueno, no sé si quieren opinar algo, sino para
también compartirles algo yo. Adelante. Pues mira, una de las cosas que a mí me dolía tanto de cuando yo estaba así bien macizo en la actividad era que cada vez que yo intentaba dejarlo, volteaba a ver todas las cosas que había hecho y no era más que culpa y necesidad de escaparme de eso. O intentos de suicidio, todo, o sea, todo estuvo shit, bueno, intentos de eso. Y pues cuesta, pero de alguna manera empecé a comprender también a través de otras personas que yo tenía la opción de darle un significado a la vida que había llevado. Yo podía ver al pasado y encontrar una lista de cosas para quejarme y para sentirme culpable. Pero después alguien me fue orientando y me dijo, eso que viene detrás de ti, eso que te hace sentir culpa, si tú lo decides, lo puedes convertir en un tesoro. Y yo no entendía, pero ¿cómo que en un tesoro? Pues si son puras pendejadas, o sea, son puro daño lo que he hecho. Dice, de algo te ha servido, de algo te va a servir. Y si algún día tú lo quieres utilizar para ayudar a otros, ahí es donde tú estás tomando la decisión de convertir lo que tal vez era mierda en abono, ¿sabes? Y eso es algo que le ha dado mucho sentido a mi vida. Y todos, sin excepción, Olga, Padrino Toño, Jonathan, y yo y cualquier persona que esté pasando o que haya pasado por una situación de adicción, tiene la posibilidad de convertir su pasado en un tesoro para compartirlo con otros que estén buscando una forma diferente de vivir. Eso es algo que da mucha tranquilidad. Las experiencias. 2024. Y fíjate que acabas de decir la parte fundamental dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Compartir nuestras propias experiencias y de las propias experiencias sacar lo mejor, ¿no? Como tú decías, de lo peor hacerlo algo funcional, ¿sí? Y que si el día de hoy ellos no han pisado ni una cárcel ni un hospital, se lo pueden evitar, ¿no? Al escuchar las experiencias de sus demás compañeros, el día de hoy creo que le queda algo en la mente a Olga, ¿no? Que no hay necesidad de guardarme algo de dolor o algo de tener algo de reserva como para seguir tropezando, ¿sí? Que el día de hoy ella es honesta y que lo que está haciendo lo hace por tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, y que también Jonathan, por los tropiezos que ha tenido en diferentes ocasiones por no saber o no encontrar a la persona adecuada para guiarlo o enseñarle a rascarle más ese fondo de sufrimiento, te puedo decir, me ha costado trabajarlo con él, pero al darse cuenta de las mayores necesidades que tiene hoy en día, ha dado un paso muy grande, ¿sí? Que hoy sí admite que necesita cambiar su vida. Hoy sí la necesita cambiar, ¿no? Y pues la verdad, ya estamos casi por finalizar el día de hoy, y me gustaría que alguien o cada uno de ustedes dejara algo para la gente, como que ese mensajito. Me gustaría. Yo primero. Ok. Creo que independientemente de las decisiones que hayamos tomado, del daño que hayamos hecho, de los errores que hayamos cometido, todos, absolutamente todos, merecemos una oportunidad de cambiar nuestra vida para bien. Yo creo que todos lo merecemos. Y yo quiero decirle a todos los que nos ven que el día de hoy consumen, no importa cuántas recaídas tengas, pero hay que seguir constantes, no es un proceso, creo, el que llevo para poder dejar las drogas, pero yo sé que lo lograré. Que nadie está exento de las recaídas. Entonces hay que seguir trabajando y estar al pendiente de todo lo que creemos nos puede llevar a recaer. Y pues para cerrar, una frase que también se me quedó, ¿no? Que siempre hay que tener mente alerta y receptiva. Darnos cuenta del momento, la situación que nos pueda poner en riesgo para evitar una recaída, para evitar volver a lastimarnos y sobre todo para volver a evitar el hacer sufrir a las personas que decimos querer. Y pues les agradezco que nos hayan escuchado el día de hoy.
Desde la Clínica Promesa de Vida tratamos de darle lo mejor a cada uno de ustedes. En este caso, pues aquí están 2 pacientes compartiendo con nosotros. Está Cristian, nuestro psicólogo, Antonio, su servidor consejero dentro de la Clínica Promesas de Vida, y gracias por habernos escuchado. Gracias.